la fecha. Hoy es martes 1 de junio. Entonces vamos a estar trabajando con... El tema es integrabilidad, como ya lo saben. Y para esto estamos trabajando en funciones que van de un dominio de la función contenida en R2 a R. Aunque todo lo que digamos, salvo alguna excepción, va a ser igual para funciones que están metidas en un dominio en Rn a R. Entonces, como todo es igual aquí, esto es como caso particular. Y bueno, voy a ir enunciando cosas acá o cosas acá dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Pero en general es casi lo mismo. Y entonces en estas funciones vamos a estar trabajando, y eso es de lo que les quiero hablar, de un paréntesis pequeño, sobre sumas dobles. Y aquí es donde les pregunto si todo el mundo ha visto sumas dobles. Yo no lo he visto. ¿No? Entonces vamos a hacer algo rápido, nomás para que quede más o menos la idea. Imagínense que tienen un arreglo, una matriz. Entonces tienen algo que es de la forma A11, A12, A13 y así hasta A1M. Esto es para el primer renglón y tiene M columnas. Bueno, déjenme ponerlo al revés porque usualmente se ponen al revés. Hasta el elemento N, es decir, con N columnas. Entonces el siguiente renglón sería A21, A22, A23 y así hasta A2N. Y el tercero, bueno, solo cambia el 3 por el 2, ¿no? En general, el renglón M es AM1, AM2, AM3 y así hasta AMN. De tal forma que si yo quiero sumar los términos del primer renglón, entonces usamos la notación que es la suma desde i igual a 1. O sea, quiero sumar todos estos. Todos estos, ¿no? Entonces puedo decir que es la suma desde J o I es lo mismo. Desde J igual a 1 hasta N de A1J. Entonces chequen que esto que representa la primera entrada, pues va a quedar fija. Aquí no estoy moviendo nada y solo estoy moviendo los N elementos en donde está corriendo J, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y si quiero sumar los elementos del segundo renglón,
Pues igual, ¿no? Voy a tener lo mismo, pero ahora con el 2 y así. Ahora, supongan ustedes que quiero sumar todos los elementos de todos los renglones. O sea, aquí tendré que sumar esto, este, más, este, más. Aquí tendría este, más, aquí tendría otros, más de j igual a 1 hasta n a mj. Eso sería sumar todos, ¿no? Así es. ¿Y cómo pongo la notación? Pues metemos a los conjuntos de índices. Bueno, metemos a IJ en un conjunto de índices, ¿no? No entendí, a ver, espérame un tantito. Otra vez, ¿cómo me dijiste? ¿Que había que renombrar? Es que hicimos algo similar con Marco en las últimas clases. No sé si podríamos hacer un conjunto I, tal que pongamos a un par de coordenadas I, J en N2, tal que I va desde 1 hasta N y J va desde 1 hasta M. Y ya podemos poner la sigma de I, J en I de A y J, ¿no? Ajá, entonces ya estás agregando entonces otra suma, Así ¿no? es. O sea, tendría esta, ahorita me dices los índices, de esta que ya teníamos. Sí, exacto. Y en una corre I, en una corre J. En una corren los renglones y otra las corre. Perfecto, entonces estos ya son libres. Y entonces J estaba corriendo desde 1 hasta N. Y ahora I tiene que correr ¿desde dónde? Desde 1 hasta M. Y entonces esto es a lo que le estamos llamando una suma doble, ¿no? Esto es una suma doble. Pero pude haberlo hecho al revés. O sea, si lo hacemos al revés, es decir, primero sumo columnas en el mismo ejercicio. Primero sumo columnas y después renglones. ¿Cómo me quedaría? Pues nada más cambiamos los índices. Exacto. Y pues eso sale, o sea, digamos, podría preservar la igualdad justamente porque estamos hablando de sumas, ¿no? Uh-huh. Tendríamos entonces que la suma desde j igual a 1 hasta n de la suma desde i igual a 1 hasta m de a y j. Pero finalmente, de esta manera o de esta manera, estamos sumando exactamente estos elementos. Entonces la suma no altera, ¿no? O sea, tendríamos algo así como
una primer propiedad. La conjuntividad. Exacto. Propiedad 1 de las sumas dobles, si es que la suma de j igual a 1 hasta n de la suma de i igual a 1 hasta m de ahí j es igual que la suma, esta otra, ¿no? Desde i igual a 1 hasta m de la suma de j igual a 1 hasta n de ahí j. Y entonces tenemos una propiedad 2 que es que la suma de i igual a 1 hasta m de la suma desde j igual a 1 hasta n de k, esto es igual a ¿qué? 2 igual acá. ¿Es igual a k? Pues sí, porque no tiene índices K, ¿no? K es una constante, ajá. Ah, bueno, entonces sería K veces esa suma. K veces, ¿cuál suma? La suma doble. Esto sería igual, a ver si te estoy entendiendo, a n por m por k. Ah, exacto. Sí, Para sí. k en r. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Porque ya. si sumo, o sea, esto me está diciendo que estoy sumando k n veces. Entonces me queda n por k. Y esto me está diciendo que sume m veces n k. O sea, esto, ¿no? Bueno, por el orden en que lo escribí, déjenme cambiarle. Déjenme ponerle m y luego n. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y entonces tengo una propiedad 3 que me está diciendo que, déjenme ver antes los comentarios, porque eso, ajá, eso que dice Luis. Ok, entonces tengo una propiedad 3 que dice que la suma desde i igual a 1, j igual a 1 de n de k por a y j, esto va a ser igual a, esta sí se la saben, es la famosa que saca escalares, ¿no? K veces la suma de la IJ. Que a veces esta cómo me quedará. Ah, pues sería como abrir la suma, ¿no? Sería la sigma de las dos, la suma doble de la I. No, fue. Pensé que las dos tenían IJ. No, Pues sería la suma, la primera suma, la que va desde I igual a 1 hasta M, de ahí,
Y eso le sumamos una segunda suma con BJ. Espérame. La suma desde I igual a 1 hasta M, ¿de quién dijiste? De AI. De ahí. Ajá. Eso le sumamos más, son 5 más, Más la otra suma desde J la igual a 1 hasta suma desde J igual a 1. J igual a 1 hasta N de BJ. Así es. ¿No nos falta algo? A ver, véanla fijamente. Como que nos falta algo, ¿no? Me falta para ahí. Fíjense, corrió con M, pero ¿cuántas veces lo sumé? N veces. N. Entonces sería N. Ah, Entonces aquí llevo un N. y hay un M. Y aquí lleva una M. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es más, díganme cómo iría la demostración de esto que acabamos de decir. Las otras ahí las demuestran con calmita. O sea que tengo la suma desde I igual a 1 hasta M de la suma desde J igual a 1 hasta N de ahí más BJ. Y esto lo que me está diciendo es que es la suma por lo primero que habíamos hecho, desde I igual a 1 hasta M de la suma desde J igual a 1 hasta N de ahí más BJ. Y esto va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta N. ¿De quién? De ahí más la suma desde J igual a 1 hasta N de BJ. Pero esto solo es esta parte, ¿no? O sea, aquí me falta la suma desde I igual a 1 hasta N de esto. ¿Sí? Sí, ya digo. Y esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta M. Ahora sí me pueden decir quién es esta. Esto es N, ahí. Y esta se queda igual, ¿no? Y luego esta va a ser N veces la suma desde I igual a 1 hasta M de ahí más, ahora fíjense que tengo le puedo poner de una vez si les parece M veces así, que era la que queríamos, ¿no? ¿Sí? A ver, véanla bien. Vean que no hice trampa. Bueno, No, sí está bien. y tendríamos otra propiedad. ¿Qué propiedad había puesto?
actividad 5. Que dice que la suma desde i igual a 1 hasta m de la suma de j igual a 1 hasta n de AI por BJ. Esto es igual a... Esto se puede dividir, ¿no? O sea, por un lado tendría la suma desde i igual a 1 hasta m de AI. Y por otro lado tendría la suma desde j igual a 1 hasta n de BJ. Y pues se pueden demostrar todas estas. La 2, por ejemplo, sube de volada. La 3 también. La 4 ya la hicimos. En la 4 utilizamos la 3 y la 3, ¿no? Entonces ahí terminen, si no lo han hecho, terminen de demostrarlas, por fin. Ya verán que no es difícil. Entonces, estaban discutiendo con Marco dos ideas, dos conceptos, que es la integral de Darbox. ¿Se escribe así? Darbox. Falta una U después de la O, ya dice. ¿Una U después de dónde? De la O, Darbox. Darbox. ¿Así? Sí, ¿verdad? Sí. Y luego estaban discutiendo la integral de Riemann. Y luego iban a ver la equivalencia entre las dos para poder usar una o la otra indistintamente, ¿no? Entonces, déjenme hacer a manera de repaso y vamos demostrando algunas cosillas que faltaron en toda esa discusión que traían. La primera, esa manera de repaso, definición. R es un rectángulo en R2. Si es un conjunto de la forma, bueno, en general de Rn. Si es un conjunto de la forma, ¿qué forma tiene? Intervalos, cruz, intervalos. Eso. Entonces R debería de ser de la forma A1, B1, cruz, A2, B2. Para este que dije que estaba en R2, en general, en Rn, pues R va a ser de la forma A1, B1, cruz, A2, B2, cruz, y así hasta AN, BN. Entonces, ya cuando estemos en Rn, les voy a decir que ya escribimos la definición. Y cada uno de estos intervalitos es un intervalo cerrado de números reales, ¿no? En donde cada AI, B, en R2 con I desde 1 hasta 2, en Rn
con i desde 1 hasta n. Entonces, en donde cada uno de estos es un intervalo cerrado de números reales. Y luego sobre esto mismo, al número tendríamos d de ese rectángulo R es igual a la raíz de B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado. ¿A esto cómo se le llama? ¿No le pusieron? La diagonal del... Ajá. Es la diagonal del... Pero eso le llamaremos la diagonal del rectangulito en R2. Está claro que en Rn se generaliza esto igualito, ¿no? Sí lo ven claramente, ¿no? Sí, ya dice. Entonces no le escribo. O bueno, sí le escribo para decir que ya lo hicimos en general. B1 menos A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Punto más. Así hasta que lleguemos a Bn menos An al cuadrado. Y todo esto va dentro de la raíz. Y también al número m de r, esto por medida, igual a B1 menos A1 por B2 menos A2 se le llamará la medida de R. Que en este caso, cuando estamos en R2, esta medida es el área del rectangulito. Si lo tienen en R3, pues esto tendría que ser el volumen del paralelepípedo que tengan ahí, y así. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en general, la medida del rectángulo es pues lo mismo, exactamente igual. Punto, esto es de producto y esto es de punto. Bn menos Am. Entonces, luego por ahí tomaban particiones del intervalo. Y ahora las particiones son un poco diferentes a como las tomábamos cuando estábamos integrando en R. ¿Cómo las definieron? ¿Las particiones? Uh-huh. Les voy a poner un rectángulo en R2. Si P es una partición del intervalo, déjenme ponerle ahí BI con I, que puede ser 1 o puede ser 2. Entonces, ¿qué era P?
Si P, déjenme llamarle PI. Si PI es una partición del intervalo este, ¿qué era PI? Les recuerdo que PI es un subconjunto finito del intervalo AI, BI. Y para que sea una partición de este intervalo, debe de incluir los extremos, ¿no? Los extremos o los puntos ahí, empieza en ahí y acaba en BI. Entonces, esta es una partición del intervalo para cada uno de estos. Y entonces decimos que P, que es P1 cruz P2, es una partición del rectángulo R. En general, R puede ser, si el dominio está metido en Rn, entonces aquí tendríamos N, el producto de N subintervalos cerrados. Y entonces P tendría que ser el producto cruz de P1, cruz P2, cruz P3, así, hasta Pn en general. Entonces, esta misma definición jala bien igualito en Rn, ¿cierto? Y entonces P, que es una partición del rectángulo, ¿qué podemos decir sobre P? Igual que decíamos antes, P es un subconjunto finito del rectángulo R. Y por cómo estoy construyendo a P, entonces P consta que consta de los vértices de cada uno de los subrectángulos. Inducidos por la partición. Y entonces a la partición PI le llamaremos la iésima partición coordenada de P. Igual que antes hacíamos en cálculo 2, entonces denotaremos por PR al conjunto de todas las particiones del rectángulo R. ¿Sí está clara la definición?
Bueno, si está clara, entonces, luego lo que hacíamos era hablar de refinamientos. ¿Se acuerdan de los refinamientos? ¿Qué era un refinamiento? Chester. Shh. ¿Qué era un refinamiento? Era considerar, o sea, si Q es un refinamiento de P, entonces Q tenía que tener los mismos puntos de P uniéndole a algunos otros. ¿Y cómo escribo eso? Sean P y Q dos particiones del rectángulo con P igual a, por cómo lo escribimos, por cómo lo definimos, P tiene que ser P1 cruz P2, ¿sí? Y Q debería de ser como Q1 cruz Q2. Esto porque estoy hablando de estos conjuntos en R2. Puedo extender lo mismo a Rn, no se les olvide. Entonces, decimos que Q es un refinamiento de P, ¿sí que? Si alguna de las particiones coordenadas es refinamiento de alguna de las particiones coordenadas de P. Y entonces podría decir que PI es un subconjunto de QI para I igual a 1 y 2. ¿Sí? Y ya que teníamos refinamientos, entonces podemos establecer definiciones de sumas inferiores y sumas superiores. ¿Cómo las definieron? Con los ínfimos y los supremos Ajá. de cada subrectangulito. Va, díganme cómo va. A ver, yo empiezo. Sean f una función de valores reales definida y acotada sobre un rectángulo R contenido en R2, aunque vale igual si está contenido en Rn, y P una partición de R, que bien puedo escribir P es una partición, ¿cómo puse acá? P pertenece al conjunto de particiones sobre el rectángulo R. Entonces,
si R1 coma, punto, 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 hasta RK son los subrectángulos de R inducidos por la partición P. Definimos entonces la suma inferior de F, bueno, para esta partición en particular, o sea, correspondiente a la partición P, que vamos a denotar así, igual que antes. Ahora sí díganme, ¿es igual a quién? ¿Es igual a la suma? A la suma de este. Es que con Marco habíamos puesto subíndices para ir diferenciando cada subrectángulo. Que no sé cómo podremos ponerle. ¿Para cada rectángulo de estos? Pues sería desde I igual a 1 hasta acá. Ajá, desde igual a 1 hasta acá. De MI. MI por la medida de cada uno de estos, ¿no? Exacto. Esa la pusimos con una mu. Si quieren le cambio. Entonces es medida RI. Y entonces déjenme cambiarle en el apunte ahí donde pusimos medida. Nada más para tener la misma notación. Ahí estoy. En donde, como estamos definiendo, hay que poner todo. En donde MI es el ínfimo de f de x, x es vector, tal que x está en Ri. ¿Sí? Y análogamente, la suma superior. Bueno, fíjense que aquí, para el caso de R2, pues podría de una vez meter las dos sumas. Pero si lo escribo así, me ayuda a tenerlo en general, ¿no? Independientemente de dónde estén metidos los rectangulitos, o dónde esté metido más bien el rectángulo, si está en R2 o en Rn, esta notación en general me sirve. Entonces, la suma superior vendría siendo P, P es igual a la suma. Ahora sí, ¿desde quién a dónde? Desde I igual a 1 hasta acá, de M mayúscula I por la medida de cada rectangulito, en donde MI naturalmente es el supremo de la función
tal que X está en RI. Bueno, esto pasa para todo I desde 1 hasta K, porque dijimos que eran K rectangulitos, subrectángulos. Y hasta aquí estamos copiando, bueno, lo mismo que discutieron con Marco, es el mismo caminito que fuimos llevando para construir la integral. Allá en cálculo 2 es más o menos lo que se hace en Chester, vete a tu cama. Vete a tu cama que estoy trabajando. Es que tengo muchos perritos que alborotan a mi perrito. Entonces, les decía que vamos llevando el mismo caminito que fue como construimos la definición de integral. Y entonces se iban probando muchos resultados como los siguientes. Quiero probar un par de ellos nada más para que vean que todo jala pues igualito si cuidamos la notación correspondiente. Entonces la proposición 1 diría si P es cualquier partición del rectángulo R, entonces la suma inferior de F con esa partición es menor o igual que la suma superior de F con esa partición. Sí, ¿no? Suena que sí. Tendría que ser. Pues hay que demostrarlo. Díganme cómo lo demostramos. Pues creo que la definición de esas cosas nos lo va a dar. Pues hay que ir desarrollando eso. O sea, ponemos la primera desigualdad y vamos poniendo a qué es igual, pues. Y pues casi de lo del ínfimo y el supremo nos lo va a regalar. Va. Entonces, como MI y MI son respectivamente el ínfimo y el supremo del mismo conjunto, porque esto está definido para cada subrectangulito, ¿no? Y estos son, acuérdense por cómo los definimos, que están acá. Entonces, están definidos para el mismo conjunto. A ver, déjenme cambiarle. Para el mismo conjunto f de x, tal que x está en RI. Así es mejor. Entonces se tiene que MI es menor o igual que MI. ¿Sí? Y de la definición de medida, esta medida tiene que ser siempre mayor o igual que 0 para cada rectangulito de estos. Y entonces, ¿qué tengo?
Pues si multiplico esta, que siempre es positiva, por cada una de estas, de cada lado se mantiene la desigualdad. Entonces, esto implica que MI por la medida del rectangulito iésimo es menor o igual que NI por esto mismo. Y esto pasa para cada I que va desde 1 hasta, habíamos dicho que eran K subrectangulitos. De tal forma que si la sumamos, o sea, si yo pongo la suma aquí, desde I igual a 1 hasta acá, de esta desigualdad se tiene que conservar. ¿Están de acuerdo? Y pues ya acabamos, ¿no? Porque esta es la suma inferior de F para la partición P y esta es la suma superior de F para la partición P. Entonces esta es menor o igual que esta, que es lo que queríamos. Y si ustedes se acuerdan de estos resultados de cálculo 2, bueno, claro que para eso ya pasó, en condiciones normales, ya pasó un año, y en condiciones de pandemia, ya pasó mucho más. Entonces puede que no lo tengan así tan fresquecito, pero sí está como muy clara la idea, ¿no? ¿O no? Sí, ya dice. Acabo de ver sus comentarios de los periodicazos. Y fíjense que si por ahí tienen sus apuntes, bueno, ahora sí que también depende de con quién hayan llevado cálculo 2, pero si por ahí tienen los apuntes en donde hicieron una construcción así de la integral, pueden ver que la demostración es así, pues, básicamente igualitita. Solo que aquí estamos metiendo el concepto de la medida del rectángulo, en este caso. Y entonces tendríamos pues otra propiedad, no, otra proposición, no propiedad. Creo que esta sería la 2. Que si tienen dos particiones del rectángulo y si Q es refinamiento de P, entonces pasan dos cosas. Pasa que la suma inferior de F con la partición P va a ser menor o igual que la suma inferior de F con la partición Q. Y también pasa que la suma superior de F con la partición Q es menor o igual que la suma superior de F con la partición P. Es decir, decíamos antes que Q es una mejor aproximación a la integral, o sea, Q aproxima mejor a la integral que lo que la aproxima P. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ya dice.
Bien, díganme cómo demuestro eso. Pues otra vez va a ser utilizando la definición de la suma superior e inferior y también la definición de refinamiento, ¿no? Sí, pero hay que intentarlo. Lo que se va poniendo más difícil en estas cosas, pues es como cuidar la notación, que tengamos una notación adecuada y pues que vamos generalizando. Entonces, usualmente vamos usando más notación, por eso hay que cuidarla, ¿no? Entonces, ¿cómo le pondremos? Le pondremos sean R1 así hasta RK los subrectángulos de R inducidos por la partición P y sean, fíjense, tendría que tener R1, RKI y los voy a denotar a todos con I para decir que son los subrectángulos de R, pero ahora son los inducidos por la partición Q. Y los puse así con esta notación más feita para que tengamos en mente todo el tiempo que estos son refinamiento de estos. Y cada uno de estos unidos, fíjense, le dejé aquí la I fija, porque la unión de todos estos me dan RI. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde R1I y así hasta RKI de I, donde la unión de todos estos es RI. Y eso pasa para cada I y iba desde 1 hasta K, porque teníamos K subrectángulos. Ahora fíjense que dado que cada uno de estos está metido en este, entonces se cumplen dos cosas. Díganme cierto o falso que f de x, tal que x está en este subrectangulito, sí o no, que todas estas f de x están metidas en este otro conjunto de f de x.
Yadira, el subíndice que le pusiste a esa R es una I o una J. Esta es una J. Okay. Estoy hablando de cualquiera de estos. Vale, gracias. Entonces pasa esto. ¿Están de acuerdo? Porque estos están metidos en estos. Entonces, f de x para cualquier x aquí va a estar metida en el conjunto de las f de x para cualquier x aquí. Y si es cierto eso, entonces esto lo que implica es que el ínfimo de estas f de x es menor o igual que el ínfimo de estas. ¿Sí? Sí. Entonces les dije que se cumplían dos cosas. La primera, que es esta, y la segunda, que es que el supremo de esta es menor o igual que el supremo de estas. Y esto pasa para cada j que va desde 1 hasta acá. ¿Cómo le puse? KI. O sea, para todos los rectangulitos que conforman el rectángulo RI. ¿Sí? ¿Todo el mundo va bien? Estas desigualdades muy probablemente las probamos, son esas cosas que se prueban en cálculo 1, no están tan feas, inténtenlas probar, si no les sale avísenme, échenme un mensajito en WhatsApp y si se atoran y lo hacemos. Pero sí están bien, ¿no? Y entonces ya que tenemos esas, pues ahora sí casi hay que copiar la demostración que teníamos del inciso anterior, porque entonces se puede multiplicar cada una de esas desigualdades por la medida de cada rectangulito y luego sumar y luego ya salió, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces, si consideramos que la medida de cada rectangulito que le pusimos así es un número no negativo, o es por ser medida, ¿no? Es mayor o igual que 0. Entonces, siguiendo la idea de la demostración anterior, tendríamos lo siguiente. Lo hacemos para el ínfimo y para el supremo es lo mismo, ¿no? Entonces tengo que el ínfimo de f de x con x en RI por la medida en el rectangulito va a ser menor o igual que el ínfimo de f de x con x en
el subrectangulito por la medida de este. Ahora, sumando las desigualdades para cada rectangulito de estos, para cada subrectángulo. Es decir, lo que tendríamos que hacer es correr el índice J de 1 a KI. Entonces tendríamos, no lo quiero perder, tendríamos que la suma desde J igual a 1 hasta K de el ínfimo, lo mismo, ¿no? F de X con X en RI por la medida del subrectangulito es menor o igual a la suma desde J igual a 1 hasta... espérenme, me falta una I aquí. Porque dijimos de 1 a KI, o sea, todos los subintervalitos, todos los subrectangulitos. Pues el ínfimo de F de X con X en RJI por este numerito, que es la medida de este subrectángulo. Y tenemos eso, ¿no? Y si tengo eso, ¿qué me falta? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero fíjense que estos, todos estos, si los uníamos, me daban RI. Entonces tengo que volver a sumar. ¿Sí? O sea, como cada RI era la unión de R1I, así hasta RKI de I. Entonces tengo que la medida de este rectángulo es ¿quién? Es la suma desde J igual a 1 hasta KI de las medidas en estos rectangulitos. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿qué tengo? Tendríamos que el ínfimo de F de X, tal que X está en el iésimo rectángulo, por la medida del iésimo rectángulo es menor o igual que la suma desde J igual a 1 hasta KI
por el ínfimo de f de x, tal que x está en los subrectángulos por esta medida. Y entonces ahora sí ya puedo sumar todos los RIs de estos. Y estos eran, ¿cuántos? Eran K. Entonces, sumando los K rectángulos, o sea, estos K rectángulos eran R1 hasta RK. Entonces, ahora sí, tenemos la suma desde I igual a 1 hasta K del ínfimo de f de K, tal que x está en RI por la medida de RI, y esto es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta acá de la suma de esta. O sea, estoy sumando de este lado y de este lado, que es la suma desde J igual a 1 hasta acá I de el ínfimo de f de x, tal que x está en RJI por la medida de este rectángulo. Pero estos, fíjense bien, por la definición de suma inferior, ya acabamos, ¿no? Porque esto no es otra cosa más que la suma inferior de f con la partición p, que va a ser menor o igual a la suma inferior de f. ¿Y quién es esta? Esta es la partición con q. Y ya acabamos. Ya acabamos el inciso A, que es el de los ínfimos, ¿no? Con los supremos es análogo. Ahora les vuelvo a insistir, la idea, porque allá en cálculo 2 teníamos exactamente el mismo enunciado, y la idea general de la demostración es exactamente la misma. Ahora, lo que se pone feo, lo difícil, si lo engorroso, es la notación. Pero la idea, espero que esté clara. ¿Está clara o no? ¿O hay algo que no? Sí, ahí está bien. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, si están de acuerdo en que eso está bien, entonces podemos seguir escribiendo más resultados y proposiciones. Por ejemplo, esta. Ya no sé en qué número iba. Ahora, si P y Q son cualesquiera dos particiones,
no necesariamente un refinamiento de la otra, sino cualesquiera, del rectángulo R. Entonces, díganme cierto o falso que se cumple que la suma inferior de f con p es menor o igual que la suma superior de f con q. Y eso para cualesquiera p y q. ¿Sí? Sí, eso sí se cumple. Uh-huh. Eso sí se cumple. Y la demostración, pues se siguen las mismas ideas y seguro ahí le sale. Entonces ahí chequenla. Y entonces definíamos dos conjuntos. Uno que era el conjunto de todas las sumas inferiores y otro que era el conjunto de todas las sumas superiores. Y eso nos daba paso a definir la integral superior y la integral inferior. Bueno, aquí podríamos seguir escribiendo proposiciones, pero no es mi intención cansarlos o aburrirlos con estas ideas. Solo quise escribir algunas de ellas para que vieran que la idea era la misma que lo que hacíamos antes. Entonces, regresando a lo que estuve diciendo, es que construíamos dos conjuntos, ¿no? Uno que era le voy a poner, es el conjunto de todas las sumas inferiores de una función f. Y bueno, déjenme, para diferenciarlo de las que puse arriba, déjenme ponerle es el conjunto de todas las sumas superiores de f para el rectángulo. O sea que es el conjunto de todas las sumas inferiores de f con la partición p, tal que p pertenece al conjunto de particiones del rectángulo R. O sea, p es una partición cualquiera. Y esta es, la hubiera escrito desde el principio así. Y ahora sí, díganme la definición de integral superior e inferior. Entonces, al supremo del conjunto que acabamos de definir, lo llamaremos la integral inferior de f sobre el conjunto R. Y la notación será pues la integral inferior de f sobre el conjunto R.
Análogamente al ínfimo del conjunto lo llamaremos la integral superior de f sobre r y lo denotaremos así, ¿no? O sea, en resumen, la integral superior de f sobre r, pues es el ínfimo de estas cosas. Y la integral inferior de f sobre r es el supremo de estos conjuntos. Y entonces, ¿cómo queda escrita la definición? ¿Me puedes regresar tantito, por favor? Sí. Ahí o más arriba. Un poquito más abajo. Nada más a la definición de integral superior e inferior. O Ahí sea, estoy. más abajo pues nada más las dos integrales y cómo los igualaste. Please. Ahí. Sí, gracias. Espérame. Ya está, gracias. Ok. Y de ahí, por cierto, podríamos escribir propiedades que van a salir a partir de las otras que estábamos diciendo. Por ejemplo, podría decirles la siguiente: cierto o falso que la integral inferior de f sobre el rectángulo siempre es menor o igual que la integral superior de f sobre el rectángulo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y esta se obtiene con las otras proposiciones que habíamos escrito. La demostración sale así, casi de volada. Entonces ahí inténtenla si quieren. Bueno, aquí podríamos escribir otras, pero quiero llegar a esta definición para ya hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué diría? CAF, que va de un rectángulo metido en R2 en nuestro caso, aunque la definición es igual si aquí le pusiera Rn, acotada sobre el rectángulo R. Entonces, f es integrable sobre R si estas dos cosas son iguales. Y a este número, porque es un número, es un real, ¿están de acuerdo? Lo llamaremos
la integral de f. Y la notación, pues ya es sencillamente así, sin rayita abajo ni rayita arriba, así. Y entonces, con este repaso y demostración de algunas propiedades, están listos para hacer el siguiente ejercicio. Entonces, CAF, que está definido en el rectángulo 0,1 cruz 0,1 y que va a los reales, que tiene regla de correspondencia f de x, y igual a x más y. Quiero que demuestren que f es integrable y, bueno, ya les dije que es integrable y decir el valor de la integral. Y como no hemos visto propiedades ni nada de nada, aunque seguro ya las intuyen, pero como no las hemos visto ni las hemos probado, entonces les toca hacerlo por la definición. ¿Va? ¿Ya están? Bien, díganme qué hago. Primero, chequen que esa grafiquita, la grafiquita de esa función está en R3. Y estoy trabajando pues no sé, supongan ustedes que este es el 0,1 y este es el 0,1. O sea, me piden que integre ahí. Y ahorita no me interesa bien cómo es esta función. Que ande por aquí, no lo sé. Quiero que se fijen en el rectángulo. Esto que pinté en azul es el rectángulo donde necesito integrar. Entonces, según lo que hemos estado diciendo, tengo que tomar una partición P1 aquí. Es P1. Y tengo que tomar una partición P2 aquí. Y la partición, bueno, déjenme escribo eso. Entonces, sean P1, que le voy a poner X0, X1, así hasta XY, y por aquí anda XN, y P2 le voy a poner, fíjense, P2 está en el eje Y, entonces le voy a poner Y0, Y1, así, por aquí anda YJ, y así hasta llegar a YN. Y entonces P va a ser P1 cruz P2. Y así logro que P sea una partición del conjunto de las particiones sobre el rectángulo que se forma de esta manera. Y luego yo me acuerdo,
bueno, antes de eso que me acuerdo. Entonces, fíjense que lo que vamos a tener es todo este cuadriculado. Y esta es la partición P. ¿Están de acuerdo? Todo ese cuadriculado. Entonces, yo me acuerdo que era práctico tomar las particiones homogéneas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, tomemos una partición homogénea en cada uno de los intervalos. O sea, P1 es, tengo que empezar en X0 y X0 es 0. Luego, X1 sería 1 sobre N, X2 sería 2 sobre N, y así, hasta acabar en Xn, que sea N sobre N, que es 1. Entonces es importante, acuérdense, empezar en el extremo del subintervalo y terminar en el extremo derecho del subintervalo. Y P2, que dije que iba a tomar con yes, tengo y0 igual a 0. El primer elemento es 1 sobre n, 2 sobre n, o sea, esto es y2, y así hasta yn, que es n sobre n igual a 1. Entonces, si yo quiero considerar la suma superior de f con esa partición, por definición, eso es ¿quién? La suma desde j igual a 1 hasta n, y luego voy a tener la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? ¿De quién? Del supremo, ¿no? ¿Del supremo de quién? Del rectangulito, porque fíjense, aquí, si yo fijo aquí esta XY, déjenme ver cómo le llamé. Si yo fijo aquí esta XY y fijo aquí esta XJ, entonces por aquí voy a tener valores, o sea, los rectangulitos van a depender de I y de J. ¿Están de acuerdo? Nada más déjenme cambiarle, aquí puse YJ. Entonces, estos subintervalitos que yo tenga van a estar numerados con I y con J. Entonces, tengo el supremo para el rectángulo RIJ de F por la medida del rectangulito IJ. ¿Sí están de acuerdo? Simón ya dice. Va. Entonces díganme, esto es la suma desde I igual a 1 hasta N, de la suma desde J igual a 1 hasta N. ¿Esto quién va a ser? Fíjense, la función que tenemos tiene regla de correspondencia X más
Y. Entonces, ¿dónde va a alcanzar el supremo? Ustedes tienen aquí un rectangulito, este es el rectangulito RI. ¿Dónde va a alcanzar el supremo? Pues aquí, esto viene del X y menos 1 y esto viene del XY. Y por este lado tengo al y menos 1 y aquí tengo el y. ¿Dónde va a alcanzar el supremo? Esta es creciente, esta es creciente. ¿Sí o no? ¿Dónde les late que la función alcance el supremo? Bueno, a lo mejor ya me contestaron, pero no veo sus comentarios. ¿No les late que encuentra a que alcance el supremo aquí? Porque entre estos dos, el valor más grande es este. Y entre estos dos, el valor más grande es este. Entonces puedo cambiar esto por f evaluado en x, y, y, j en general. ¿Sí está bien? ¿Y quién es esta medida? Esta medida es xy menos xy menos 1 por yj menos yj menos 1. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Y esto va a ser igual, fíjense, ahora qué puntos serán estos. O sea, por aquí tengo y sobre n que corresponde a xy y por aquí tengo j sobre n que corresponde a yj. ¿Sí? Entonces esto es la suma de la suma de, ahora aplico la función, pero en estos puntos. Entonces me queda y sobre n más j sobre n por la regla de correspondencia de la función. Y esto, ¿quién es? Como es homogénea, esto es 1 sobre n por 1 sobre n. Y esto, pues puedo factorizar las n's por las propiedades de sumatorias que habíamos dicho, de sumas que habíamos dicho al principio, puedo sacar todas las n's y me va a quedar 1 sobre n al cubo de la suma desde igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de i más j. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y esto es 1 sobre n al cubo. Voy a sumar primero las jotas y eso es ni más n por n más 1 sobre 2. Y ahora voy a sumar las i's. Esto es 1 sobre n al cubo por, voy a sacar esta n, porque esa ya no cuenta, pero me va a quedar n por n más 1 sobre 2, más, como esto ya es constante, pero estoy sumando n veces, entonces me tiene que quedar n por n más 1 sobre 2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y esto es igual a ¿qué puedo hacer? 1 sobre esto
Pues me queda 2 veces esto, ¿no? O sea, aquí tengo n cuadrada, me queda n cuadrada por n más 1. ¿Sí? Sí, sí. Y eso va a ser, sobrevive nada más una n abajo y n más 1 arriba. Y eso va a ser 1 más 1 sobre n. Y de una vez díganme, ¿qué tomamos? Supremos. Entonces, de una vez díganme cuánto vale la integral superior de f. Que es el ínfimo de este conjunto, ¿no? Y esto vale 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces, en mis 12 minutos que me quedan, tenemos que probar la otra para ver que es integrable. Así es que métanle velocidad. La suma... Yo pensé que íbamos rápido. ¿Estoy yendo muy rápido? No, ¿sí? Sí, alguito, ahora sí ya me dolió la mano, pero pues tú síguele, tú relax. Está chido. Igual al rato les mando mi apunte, no se preocupen. Bueno, me salto pasos y fíjense que me va a quedar 1. Me salto pasos aquí, miren. No, mejor no me salto nada. Es lo que me pasa por quererlo hacer rápido. Tengo que hacer la suma. Ahorita no me voy a preocupar por los índices. Y me queda el ínfimo del rectángulo este en F por la medida del rectangulito. Pero ya sabemos cuánto es la medida, ¿no? La medida es 1 sobre n cuadrada. Y eso es una constante. Entonces la puedo sacar de una vez. Me queda esto. Y ya nada más me fijo en el ínfimo en estos rectangulitos. Ahora acuérdense de mi dibujito que hice aquí. Y ya habíamos dicho que estas eran crecientes. Entonces, ¿dónde va a alcanzar el ínfimo? Entre estos dos, el más chico es este. Y entre estos dos, el más chico es este. Entonces, a este, ahí va a alcanzar el ínfimo. O sea, me tengo que fijar en x y menos 1, que es el y menos 1 sobre n, y en yj menos 1, que es j menos 1 sobre n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso me lo traigo para acá. Aquí estoy. Y esto es 1 sobre n cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de f de i menos 1 sobre n, j menos 1 sobre n. Y esto es igual a 1 sobre n, bueno, después va a ser n al cubo, pero aquí es n cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta n, y entonces me queda i menos 1 entre n más j menos 1 entre n. Y entonces puedo factorizar esta 1 sobre n y mandarla hasta acá. Me queda 1 sobre n al cubo de la suma desde 1, desde i igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta n, y me queda i
más J menos 2. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces eso me queda igual a 1 sobre n al cubo, sumen respecto a J. ¿Qué voy a tener? Bueno, puedo tener, si lo acomodo, voy a tener n por i menos 2. Voy a juntar el menos 2 con el i. Y me va a quedar más n por n más 1 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Y ahora sumen respecto de i. ¿Cómo me queda? ¿Puedo sacar la n de una vez? ¿Esta n? O sea, voy a tener n por la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos la suma desde i igual a 1 hasta n de 2 más, ahora fíjense que esta está fija, la n es constante y estoy sumando n veces. ¿Sí lo ven? Entonces me va a quedar aquí n cuadrada por n más 1 sobre 2. Y entonces mi lío es acá. Pero no es tan lío. Eso va a quedar 1 sobre n al cubo por n, que va a multiplicar a n por n más 1 sobre 2, menos esta n estaba afectando a todo. Así. Entonces tengo n por 2n. ¿Están de acuerdo? Más n cuadrada por n más 1, todo esto sobre 2. Y esto afecta a todo esto. Entonces ya nada más falta bonitear eso lo más posible. Y entonces me queda n cuadrada que multiplica n más 1 sobre 2 menos n cuadrada que multiplica a 2 más n cuadrada que multiplica a n más 1 sobre 2. Y entonces eso es 1 sobre n al cubo por, puedo factorizar la n cuadrada de una vez y me va a quedar n más 1 sobre 2 menos 2 más n más 1 sobre 2. ¿Sí? Y entonces me queda ya hice algo raro. No, sí está bien, ¿no? O sea, aquí sí, está bien. N más 1, que con n más 1 sobre 2, que con este n más 1 sobre 2, me queda n más 1 menos 2. Y me queda aquí 1 sobre n. Y luego eso es 1 sobre n, que es n menos 1. Y eso es 1 menos 1 sobre n. Y entonces, ahora sí díganme, la integral inferior de f en el 0,1 cruz 0,1 tiene que ser el supremo de este conjunto. ¿Y ese supremo es cuánto?
1. Exactamente. Bueno, n estaba en los naturales. Igual Ya aquí, ven que es integrable. igual aquí me faltó poner, ajá, con n en los naturales. Y entonces, como esta chunche, la suma superior, perdón, la integral superior, es igual a la integral superior, inferior, perdón. Ustedes me entienden, ¿no? O sea, esto es igual que esto. Entonces, f es integrable aquí, que era el rectángulo donde trabajamos. Y la integral, ¿vale cuánto? ¿Cuánto? 1. Y ya acabamos. Pues así se hacen los ejercicios vía la definición. Y en este caso ya saben, porque la función es bonita, el rectángulo es bonito, todo bonito, pues sale no tan feo. Pero ya saben que conforme la función se vaya complicando, estos ejercicios se van complicando y entonces es un lío hacer esto vía la definición. Por eso hay que hacer uso de las propiedades, que eso es lo que estaremos viendo el jueves próximo. ¿Va? Entonces aquí le dejamos por el día de hoy. Sí, Yadira, muchas gracias. De nada, cuídense mucho. Ya saben que si tienen dudas, escríbanme. Si no me mandan dudas, yo lo que me imagino es que todavía no están revisando sus ejercicios. ¿Ya después mandarte apunte el jueves pasado, porfa? ¿No lo mandé? Uy, soy un lío. Lo mando, sí. ¿Hicieron el ejercicio, por cierto, en el que estábamos atorados? Es que es justo eso, no tenías apunte y ya no supe qué hacer. Ah, ok, se los mando. Lo trato de Sí, acabar ahorita, vale. trato de acabar el ejercicio que estábamos haciendo para mandárselos completo y se los mando, ¿va? Gracias, Yadis. Y les mando ahorita mismo. Vale, gracias, Yadis. Nos vemos. Vale, no, de qué, hasta luego, cuídense. Nos vemos el jueves.